Bueno, buenos días. Ya que hermano Eder les ha dado con palo, voy a seguir en ese ritmo. No nos gusta, seguro, escuchar algo así, ¿no? Pero les soy bien sincero de que ponerme a la palabra de Dios es siempre reprenderme. No es mi deseo de que la reprensión sea mía, pero más bien que el Señor nos desafíe. Am, no sé de qué manera más empacarlo. He estado bastante conmovido por el texto que tenemos al frente y es un gran desafío. Y los desafíos a veces vienen a tono de reprensión, ¿no? Pido al Señor que siempre me ayude a tener una mezcla de compasión, de amor, pero sabiendo que mi carne es débil, muchas veces necesito las llamadas de atención, la instrucción de parte de la palabra de Dios. Ya hemos recibido desafío parte de nuestro hermano para ir llenando los espacios por aquí. Y eso es una consideración bastante sana, para ir sistemáticamente llenando esos espacios que tenemos aquí al frente. Bueno, a su debido tiempo vamos a volver a retomar esos descansitos que teníamos entre la cena del Señor y luego la prédica, recordándoles que la prédica viene como resultado de haber tenido una comunión con el Señor. Y digo esto también porque veo que algunos llegan ya a medio de la cena o antes de la prédica. Hermanos, lo esencial es nuestra comunión durante la cena, porque Él entregó su vida por ti. Si no hubiera por el sacrificio de Cristo, no habría prédica. Es que invocamos a todos que participen de la cena del Señor. La cena del Señor es a este nivel. La prédica ya es a este nivel. Y muchos estamos más a este nivel que a este nivel. Por lo tanto, 10 de la mañana todos los domingos. Esta mañana tenemos un precioso texto, pero bien difícil. Y ustedes saben que soy un llorón. No me avergüenzo ser conmovido por la palabra de Dios. No estoy leyendo mis notas y dice ahí llora aquí por si acaso. Pero cuando leo la palabra de Dios hay eventos en los cuales ya no puedo más. Y bueno, oro al Señor que podamos culminar otra vez este desafiante texto que tenemos al frente. Antes de proceder, y estoy extra nervioso esta mañana porque no solamente mis hijitas todas están aquí, mi hijito ha corrido y seguro que esperemos que le puedan ayudar allí. Está empezando a hablar castellano, pero tiene una voluntad bien fuerte. Oren por nosotros. Pero esta mañana estoy extra nervioso porque papá Dan y mamá Holly están aquí con nosotros. Y así es como yo llamo a mis suegros. Prefiero llamarles con esa personalidad. Bueno, ahora ya que son abuelos, le decimos Grammy and Gramps. Ellos ya estuvieron aquí más de 2 semanas y no pudieron venir los domingos anteriores por diversas razones. Estuvimos afuera y la semana pasada ambos estuvieron con malestares. Pero hoy día sí están y es su último domingo con nosotros y ya volverán el día miércoles. Nada más quiero agradecerles por haber venido a vernos. Han pasado varios años. Ha sido tremendo tenerlos aquí en casa con. Nada más quería decir eso. Gracias por. Vamos a ir a nuestro texto esta mañana. Estamos en Lucas 22. Lucas 22. Empezando en el versículo 39. Y todos aquellos que pueden pararse, voy a pedir, hemos estado parándonos muchas veces, ¿no? Cuando vamos al estadio y está ahí nuestro equipo, aunque no nos dicen que nos paremos, la gente se para. Aquí estamos atentos para agradar a nuestro Dios. Y qué bueno tener la disposición, la disposición de pararnos sabiendo que esto es palabra de Dios. Dice así Lucas 22, empezando en el versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también fueron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo:
orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Padre Santo, ruego, Señor, que nos ayudes a desempacar estos versículos. Señor, que desde lo profundo de nuestro ser exista un deseo de glorificar. Te lo suplico, Padre Santo, pidiendo primeramente que nada de lo que yo pueda decir, de lo que soy, pueda intrometerse en lo que tú deseas decir a mi ser. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo. Tomen asiento, hermanos. No sé qué se me vino a la mente, a veces puedo ser impulsivo, pero creí que no era muy impulsivo el comenzar una carrera de posgrado cuya denominación se titulaba una carrera en divinidades. Había culminado la universidad. Y es que esta carrera está hecha para creyentes que se preparan de una manera integral para servir en el cuerpo. Incluye idiomas, ¿no? Muchos semestres de griego y hebreo, muchos semestres sobre consejería, muchos semestres sobre teología pastoral, doctrina, misiones, evangelismo. O sea, la idea es exprimir al estudiante de tal manera que pueda salir y hacer ministerio. Y ahí estuve. Creí que estaba preparado para todo. Había una área que estaba enfatizando el área de dirección musical. Había llevado la clase, no era mi clase favorita, no me gustó. Pero la clase y la prueba final era que tú te parabas al frente de un grupo y tú guiabas a la congregación con tus manos y la música. Yo no he nacido para mover el cuerpo. Bueno, no soy bueno con ni siquiera bailar. O sea, alguien me dijo una vez que tú no sabes bailar. Yo solamente tenía 13 años, creo, y me avergonzó y me sentí peor todavía. Y guiar la música es como tener ritmo, como se dice. Y el profesor vino y me dice: Pablo, ¿qué himno vas a guiarnos? Y yo le dije el himno tal, y no sabía que mis rodillas estaban que temblaban. Y me puse al frente, le dije el himno tal, y yo levanté la mano, traté de mantener la sincopación que los músicos saben, y traté de guiar, y terminé el himno, y me dijo: qué buen fintero que eres. Obviamente, ya se los digo,
que eso fue la peor clase en mi historia de mis estudios. Una C. Y hasta ahora recuerdo a ese profesor. Ruego que no haya ningún tipo de remordimiento o de maldad en mi pensamiento hacia ese profesor. Pero creí que estaba preparado, pero no lo estuve. Esta mañana me gustaría que todos estemos listos para la prueba. Las pruebas académicas uno puede anticiparlo. Me fui a hacer una visita o chequeo médico con un gastroenterólogo. Me dijo, debes inmediatamente hacer unas tomas estomacales. Y me fui a hacer cola desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y el médico me dice, sigue tomando agua, sigue tomando agua, sigue tomando agua. Lo tenía el estómago empanzado, mi vejiga lleno. Me dice, no puedes orinar hasta que después que se haga. Ustedes han hecho eso, ¿no? Bueno, ya lo harán a su debido tiempo. Y yo veía niños, adultos, viejitos, pasando por la oficina del médico y salían algunos llorando, otros timoratos. Y yo estaba allí esperando mi turno. Era el número 21. Llego a la oficina del médico y mientras él está pasando su equipo por aquí, por mi estómago, no me lo hablaba a mí, pero él hablaba así en voz alta y él decía, qué triste, 20 personas han pasado y todos tienen cáncer. Y yo me quedé paralizado. Yo dije, Señor, seré el 21 entonces. Al final nací un 21 de febrero. Y uno empieza a correlacionar muchas cosas. Trata de coincidir temas y dije, wow, ya me ha tocado pues. Ya había un mundo y me dijo finalmente, ve y orina. Era como de 2 metros para ir a su bañito, pero parecía una caminata de la eternidad. Petrificado yo ahí. Y vuelve, ponte de costado, pone su máquina otra vez allí y finalmente dijo, finalmente uno sano, pero no tan sano. Las pruebas van a venir. No es que uno no va a enfrentar las pruebas. No es que dice aquí si es que uno va a tener pruebas. Definitivamente las pruebas vienen. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo enfrentemos la prueba de tal manera que la pasemos bien. Y pasar bien es decir, Señor, yo lo he atravesado esto para tu gloria. Y lo que tenemos al frente, mis amados hermanos, es el tiempo cumbre de esto, es la prueba más grande de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta mañana yo quiero que ustedes al salir de aquí se sientan listos para la prueba, habiendo visto al paradigma de aquel que nos demuestra cómo prepararnos para la prueba, pero también cómo rendir durante la prueba. Eso es mi desafío. Cómo prepararnos para la prueba y cómo rendir ante la prueba. Primero vamos a anotar aquí, y bueno, tengo una ilustración más larga, pero vamos a quedarnos ahí por el... Saben que cuando me toca predicar, el tiempo es mi peor enemigo. Vamos a obviar algunas cosas, pero quiero ir al texto. Abran sus Biblias o continúen con su Biblia ya abierta al versículo 39. Si deseamos estar listos para la prueba, hemos llegado al día jueves. Esto es el último día completo de vida en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo. Al siguiente día Él va a ser muerto, Él va a ser crucificado. Esto es su último día completo en esta tierra. ¿Cómo vamos a prepararnos para la prueba? En primer lugar, versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía. Eso quiere decir, es una costumbre la que tenía el Señor. Esto es un hábito, esto es una manera de vivir, esto es un estilo de vida, es un patrón que Él lo tiene ya bien afirmado en sí. Dice, al monte de los olivos y sus discípulos le siguieron. La primera observación que podemos hacer en cuanto a estar listos para la prueba y cómo podemos estar preparados para la prueba es, en primer lugar, debemos proteger
hábitos de dependencia en Dios. Hábitos de dependencia en Dios. No voy a pasar mucho tiempo aquí, porque el tope al cual quiero llegar está un poquito más adelante, pero quiero decirles que el Señor llega a este jardín que está dentro de un monte que se llama el Monte de los Olivos, y Mateo lo identifica como el huerto de Getsemaní. Y nos dice anteriormente en el capítulo 21, versículo 37, de que el Señor enseñaba de día en el templo. Toda esta semana enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Es común en el Señor ver un hábito, ver un patrón, ver una forma de vida, ver un estilo de vida de dependencia en Dios. Y esto es lo primero que va a marcar a alguien que va a pasar la prueba a creces para la gloria de Dios. Es primeramente que tú vas a tener un patrón, un estilo de vida de depender en Dios. No en tu chamba, no en tu esposa, no en tus hijos. Depender en Dios. Hay dos cosas que hacen una buena rutina. Una buena rutina cuando son pequeños los hijos concede seguridad y estabilidad. Seguridad y estabilidad. Muchos saben como padres que guardamos, apreciamos, nutrimos una rutina constante en nuestros hijos, porque cuando resguardamos su rutina, ellos están más seguros. Ya papá y mamá están allí. Ya mis hermanos están allí. Mira este cuarto. Nosotros solíamos poner música cristiana cuando dormían nuestros. Y muchas otras cositas hacíamos. ¿Para qué? Para que ellos se sientan seguros, protegidos y estables en la familia. Tú y yo necesitamos patrones de dependencia, no en las cosas de este mundo, sino en las cosas de Dios. Nos hemos acostumbrado a una rutina de todos los días chamba, 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 pero muchas veces esa chamba no está conectado con los patrones de Dios. He hecho un hábito cuando salgo a correr, escucho prédicas o escucho música cristiana. De vez en cuando escucho por ahí a José Luis Perales. Sí, soy romanticón. A algunos quizás les gusta Chacalón, pero ya lo de la vida pasada lo he dejado por allí. Pero trato de inculcar, de motivar, de que mi cuerpo, mi vida, mi mente se nutre con patrones que me hagan depender de Dios. Es el ejemplo del Señor Jesucristo. La primera cosa que notamos aquí es cómo vamos a prepararnos para enfrentar la prueba. Primero es protegiendo patrones que nos inducen a depender en Dios. Llegamos al versículo 40. El 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Aquí tenemos una segunda observación. Y esto tiene que ver con la perseverancia en la oración. Primero, tú debes tener patrones que te guíen a depender en Dios, pero en segunda instancia, uno de los componentes, yo diría el componente mayor de estos patrones de hábitos de dependencia es la oración. ¿Saben lo que hace aquí el Señor? Hay tres cositas, hay una secuencia. Este patrón de hábitos de dependencia crean en el Señor Jesús un deseo de obediencia. O sea, si tú tienes dependencia en Dios, definitivamente la secuencia a seguir es obediencia a Dios. Y si tú tienes obediencia a Dios, más que seguro tú vas a tener éxito sobre la prueba. ¿Por qué es que nosotros caemos ante la tentación? Porque no hay patrones, no hay hábitos de dependencia en Dios. Y por lo tanto no va a haber un deseo de obedecer a Dios. Y finalmente caemos. Y aquí es lo que el Señor dice,
Oráis para no caer en tentación. La idea es que uno va a ser agobiado, uno va a estar ahogado por la misma tentación. ¿Por qué? Porque no tienes protección en tu vida en cuanto a qué, a conectarte con Dios. Algunos de nosotros estamos bien contentos con solamente los domingos y algunos una vez de repente un domingo al mes o de repente uno cada 6 meses. ¿Ustedes comerían solamente una vez por día? ¿Cuántos comen una vez por día? ¿Cuántos comen 3 veces por día? ¿Cuántos comen 4 veces por día? 5 veces. ¿Todo el día? Les imploro en el Señor a mantener patrones de obediencia, porque es para tu bien. Si no hay un patrón de obediencia, tu deseo no va a ser obedecer. Si no hay un patrón de dependencia, digo, tu deseo no va a ser obedecer. Y por lo tanto, pierdes. Es para tu bien. Es para nuestro bien que venimos a la iglesia, que estamos en un estudio bíblico, que participamos de comunión con los santos. ¿Ustedes creen que lo hacemos para qué? ¿Para obligarlos? No, es para tu bien. Y aquellos que no tienen ese patrón de dependencia para obedecer, no van a tener éxito en su vida. Así que el venir un día a la semana, los domingos, es escaso porque tú no comes una vez a la semana. Te hace pensar en aquellos que les encanta el fútbol. Me encanta el fútbol. Ayer vi lamentablemente a Perú perder felizmente perdió solo por 2, pero pudo haber perdido por más goleada. Pero a pesar que perdió, me voy a escuchar los comentarios. Luego escucho a los futbolistas que dijeron eso. Luego al otro locutor aquí. Luego al otro locutor allá. Saben, ustedes aquí van a escuchar una prédica y de ahí se van a olvidar. Pero qué bueno sería que lo tomemos como el fútbol, que vayamos a nuestras casas y meditemos sobre lo que hemos escuchado. Tenemos otra oportunidad en su estudio bíblico durante la semana. Se tocará esto otra vez. ¿Cómo vamos a estar listos para la prueba? Primero, protegiendo hábitos de dependencia. Segundo, perseverando en la oración. Porque si no, la oración la tentación nos va a ahogar. Es difícil orar cuando uno no está en una situación de dependencia y de obediencia a Dios. Me acuerdo los primeros meses de casado, teníamos discrepancias con mi esposa. Nunca hemos peleado, pero sí teníamos discrepancias. Me acuerdo este día específicamente, me dice, habíamos tenido una discusión y ella me coge la mano y dice, vamos a orar, y cierra los ojos. Yo digo, no. Y tenía miedo de hacer eso. ¿Por qué? Porque mi corazón no estaba bien. Mi corazón no quería sintonizar con el Señor. No quería obedecer, pero ella me cogió de las manos. Y ahora ya despacito trato de hacer. Uno no puede acercarse bien a Dios si su corazón no está bien. Se siente sucio, se siente cochino. Pero si uno está protegiendo hábitos de dependencia, si uno está orando al Señor, tú con toda tranquilidad puedes decir, Señor, haz tu voluntad. ¿Cómo vamos a proteger? ¿Cómo vamos a prepararnos para el tiempo de prueba? Protegiendo rutinas de dependencia, perseverando en la oración. Tercero, poniendo en la mira la voluntad de Dios. Y esto, mis hermanos, doy gracias al Señor que su deseo fue agradar a Dios. Cuando entramos a esta parte, yo quiero que tú pienses en lo siguiente. Ustedes han visto una película en la cual tú sabes que alguien está intentando el bien, pero él no se da cuenta, él está que busca, y tú sabes que lo que está buscando está ahí al costadito y va a salvar a los demás, y tú tratas de mirar la película y dices, oye, acércate un poquito por allí, muévete para allá, oye, mira, estás ahí cerca, y a un pasito más y todo lo demás. Cuando vemos aquí al Señor en Getsemaní es igual, mis hermanos. Gracias a Dios que Él nos sucumbió a la tentación, porque si no, hay de mí, y ay de mí, ay de ti.
A pesar que conozco la narrativa, al leer este texto digo, Señor, gracias, que fue tu compromiso ser la voluntad del Padre. Y cuando lo leo no puedo pero conmoverme por lo que está ocurriendo aquí. Fíjense lo que encontramos aquí en esta parte, versos 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Eso es, ni tan lejos ni tan cerca. De tal manera que lo puedan escuchar lo que está haciendo. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí el objetivo del Señor es no quitar su mirada de la voluntad de Dios. Hay varios componentes aquí que podemos recordar. En primer lugar, su deseo de no fallar es incesante. Su deseo de no fallar es incesante. Señor, no quiero sacar mis ojos de tu voluntad. No quiero sacar tus ojos de mi voluntad. Me acuerdo ese día cuando estuve, nunca cuestioné mi amor por mi esposa, pero recuerdo ese día que sabía que ella iba a venir y se iba a casar conmigo al salir de mi departamento, ya dejando de ser estudiante para ser casado. Señor, si tú no quieres que sea casado con ella, Señor, no permites que yo llegue a la iglesia. Señor, quiero hacer tu voluntad, y oré y derramé lágrimas porque sabía lo que significaba la coyuntura de tomar una decisión de casarme con alguien de por vida. Como hombre lo sentí y me pongo a pensar en lo que está ocurriendo aquí con el Señor. Su deseo es que agradar a Dios, poner en su mente solo y fijamente la voluntad del Padre. En ese tiempo, la gente comúnmente oraba parado, muchos levantando las manos. Llegamos aquí y Lucas nos dice que el Señor se pone de rodillas. Y si comparamos los evangelios sinópticos, y especialmente Juan, menciona que el Señor Jesucristo, comúnmente la gente oraba parado. Lucas dice que está de rodillas. Marcos y Mateo dice que el Señor está allí en el suelo, pero no solamente con sus rodillas dobladas, sino totalmente en el suelo, así. Y él está diciendo, Señor, si fuera posible, quita de mí esta copa. Tu deseo grande es agradar a Dios. Es tremendo no poder sintonizarnos con lo que Él está haciendo. Tu deseo no fallar es incesante. Sus emociones de no fallar son muy fuertes, porque fíjense lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice lo siguiente: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Él lloró, él sintió en su carne. Su tremendo deseo es no fallar por ti y por mí. Su tremendo deseo es no fallar. Sus emociones están a flor de piel para hacer la voluntad de Dios. Y en su mente también está allí de no fallar, porque él sabe lo que es la copa. ¿Qué es la copa? La copa es simbólico de la ira plena y completa de Dios. Está bien que sufra castigo de los hombres, pero ay de ti si te expones a la ira de Dios. Pero Jesucristo está aquí en su carne dispuesto, poniendo la mira en la voluntad de Dios. Sus deseos son su deseo de no fallar, sus emociones conectados a no fallar. Pero también en su mente él sabe plenamente, tiene conocimiento como Dios que es, de lo que significa tomar esta copa.
compromiso también está dedicado a no fallar. Y dice versículo 44, la siguiente parte: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hay una situación que ocurre con los hombres dependiendo de la ocasión. Y eso se llama la hematidrosis. Aquellos que son médicos lo conocen seguro bien. Raras veces ocurre, pero es posible. Porque es una condición, aunque rara, cuando el hombre parece sudar sangre. Dada la intensidad de la prueba y la inmensa agonía que está atravesando el Señor, esto es lo que produce en su ser. Lo está sintiendo en su propia carne, en su propio cuerpo. De su propio cuerpo parece vertir sangre. Tanta es la intensidad de la agonía por la cual él está atravesando. El cuerpo está dispuesto a no fallar. Aquí, tu voluntad o es la voluntad del Padre. Pero pregunto, siendo él libre de pecado, ¿habrá habido una mala voluntad o una insana voluntad de Cristo? No. Entonces, si su voluntad es sana y también tenemos lo que es la voluntad del Padre, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Cristo está pidiendo no aferrarse a su santidad. Fíjense lo que está dispuesto a hacer. Tú y yo queremos coger la santidad y no dejarlo. Jesucristo está pidiendo, Señor, no quiero dejar la santidad porque Él es santo. Pero sin embargo, como dice Romanos 5:21, a aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que tú y yo fuésemos justicia delante de Dios. ¡Wow! En su cuerpo lo siente. La voluntad de Él es sana, es santa, porque Él es santo. Pero aquí dice, Padre, no voy a aferrarme a esta santidad porque quiero hacer tus propósitos. ¡Wow! Lo que Jesús está haciendo aquí, mis amados hermanos, Él está cumpliendo el primer y gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí, al umbral de la cruz, su deseo, su mente, su pasión, su compromiso, su cuerpo es todo amar a Dios. Es nuestro desafío, es mi desafío. Se los dije que lo primero que atravieso es luchar con estos pensamientos. Porque es cierto, yo tengo que resguardar mi integridad, tengo que resguardar mi obediencia y sé que soy más malo que ustedes. Pero quiero, deseo, ruego mis amados que ustedes tengan esto. ¿Cómo prepararnos para la prueba? Protegiendo rutinas de dependencia, perseverando en la oración, poniendo en la mira la voluntad de Dios. Y finalmente hay otro pensamiento aquí. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad. ¿Para qué? Para que no sean ahogados por la tentación. Hay un pensamiento más. La manera de prepararnos para la prueba es considerando parar emociones que neutralizan la voluntad de Dios. Parar las emociones, detener emociones que neutralizan la voluntad de Dios. Fíjense lo que vemos aquí. Dice que los halló durmiendo a causa de la tristeza. Lucas reconoce que hay algo de sintonía de pronto de los discípulos. ¿Se acuerdan que ellos están hablando quién va a ser el más grande, no? Ellos querían ser el más. Ellos querían tener el lugar de preeminencia
el uno sobre el otro, pensando en la mente como muchos de nosotros lo pensamos. Y algunos piensan que los ancianos ya somos los máximos aquí. Bueno, no piensen así. Nosotros somos hermanos más como ustedes. Recuerdo, Papá Heriberto decía, cuando le decían pastor, pastor solo hay uno, y ese, Señor Jesucristo. Entiendo su sentir, porque eso debe ser nuestro sentir de que todos somos iguales ante el Señor. Algunos tienen responsabilidades mayores que la otra, pero mis amados, yo tengo la misma indisposición a desobedecer que ustedes lo tienen. Estamos iguales, estamos en el mismo barco. Y algo que se manifiesta a veces es cuando nosotros justificamos nuestra desobediencia o indisposición. Es que está cansado, pues. El muchachito empieza a gritar, es que no ha comido y por lo tanto está así. Y mucha gente empieza a utilizar, es que Señor ya no pude, pues. Estaba de hambre, tenía sed. Acabo de pensar en esto, 40 días y 40 noches sin comer. Tráeme la papita rellena, tráeme la causa, tráeme los picarones, tráeme todo lo que sea ahora. Aunque me caiga mal y esté empachado después. Nosotros a veces tratamos, dadas las circunstancias, dadas el tiempo tan crucial en el cual estamos viviendo, decimos, al Señor no le va a importar si no soy tan obediente aquí. Gracias al Señor que Él no fue así. Gracias al Señor que mantuvo su integridad en todo tiempo. Gracias, Señor, de que hiciste la voluntad del Padre. Traté de enseñar esto a mis hijitas. Deseaba que sean buenas jugadoras de fútbol. Bueno, saben que mi deseo era tener algunos varoncitos para jugar fútbol. Y bueno, me dio 4, entonces fútbol o vóley y fútbol a la vez. Recuerdo aquellos tiempos cuando les sacaba para entrenar. Bueno, yo quería que pateen bien, que tengan buen dominio, pero tan chiquitos como son. Pero al fin, creo que los desahucié en el primer intento y ya después ya no querían ni jugar. Pueden hablar con él. Pero recuerda, después de entrenar, estaban bien cansados, ofuscados, mucho de sed, y venía la mayor y quería, vamos a tomar agua, y corrían todos allí, y la más chiquita con la justa se levantaba y todo lo demás, y el grande venía y salía, sal de aquí, yo soy primero, yo voy a tomar primero. Y eso es lo que nosotros hacemos. No sé si puse en el corazón de ellos el siempre ver a los más necesitados mayor consideración. A los más grandecitos, a los que podían aguantar más, le decía, tú, esperen que tu hermana, la ultimita, pueda comenzar a saciarse primero. Más fuertes, debemos sostener a los más débiles. Gracias al Señor que Jesucristo, al ser sin pecado, estaba dispuesto a cargar lo que te correspondía a ti y a mí. ¿Cómo vamos a prepararnos para la prueba? Amados, les pido que protejan sus rutinas de obediencia, lectura de la palabra de Dios, oración, estudio bíblico, ser parte de una comunidad de creyentes y buscar cada vez más eso. ¿Saben por qué algunos están más dispuestos por las cosas del mundo? Porque más te estás rozando con gente del mundo. Y algunas de esas veces esa gente del mundo ya no sabe si eres o no eres. Una vez les conté que la mamá de mi esposa le preguntó, oye, ¿qué te está pasando? ¿Estás sufriendo del hígado? ¿Por qué le dice? Palma de tu mano están amarillas. Había estado comiendo papaya antes de ir a dormir por buen tiempo y ya se le salía hasta por la piel. Cuanto más nutridos estemos por las cosas del Señor, durante la semana, durante el día, y también cuando estamos a solas, más vamos a sudar las cosas de Dios. Pero si tú más estás expuesto a los reggaetones, a los hip hops, a los Bad Bunny, a los
no sé qué más, que seguro que más resistencia vas a tener a obedecer al Señor. Protejamos rutinas de dependencia, persevera en la oración, pon en tu mira solo hacer la voluntad de Dios y quiere hacerlo, desea hacerlo, alma, corazón y vida. Para emociones que te digan, bueno, esta vez de repente lo puedo hacer. No, culmina bien, culmina bien. Todo esto el Señor ya estaba listo, se había preparado. Dice Marcos capítulo, en su parte sobre este texto, dice lo siguiente, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Ya atravesó su agonía, está él preparado. ¿Cómo va a enfrentar? ¿Cómo va a rendir ante la prueba? Y eso es lo que viene en los versículos 47 al 53. Habíamos pensado entonces cómo prepararnos para la prueba. El Señor dice, vamos, enfrentemos entonces la prueba. ¿Cómo vamos a rendir ante la prueba? Tu vida es un patrón para ti y para mí. Versículo 47 dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. La primera observación en la manera de rendir ante la prueba, habiendo tú preparado tu mente, tu disposición, tu compromiso, tu propio cuerpo, la primera observación que podemos hacer aquí es la siguiente. Dice, se presentó una turba. ¿Saben ustedes cuántos están aquí siendo parte de esta turba? Les hago la lista, ¿ok? El sumo sacerdote, los siervos del sumo sacerdote, los guardias del sumo sacerdote, los sacerdotes y sus siervos, los jefes de la guardia del templo, los guardias del templo, que son la policía del templo durante la Pascua, los ancianos del pueblo, y los ancianos componían lo que se llamaba el Sanedrín y eran como 70. La fuerza militar, estos eran los que llevaban las metralletas, bueno, en ese tiempo su espada. Una fuerza militar, es lo que tenían las espadas los romanos, y la gente común y corriente eran los que llevaban los palos. Los judíos no estaban autorizados a tomar la vida de nadie y ni siquiera a ejercer justicia, tenían que llamar a los romanos. Entonces aquí hay espadas y hay palos, ¿por qué? Porque hay el poderío militar de los romanos, pero también tenemos a la gente que está allí dispuesta a levantarse, que son los judíos propiamente dicho. En Marcos 14 nos dice que estaban los escribas. En Juan 18 nos dice que los fariseos estaban allí. En Juan 18 también, versículos 3 y 12, dice que había una compañía de soldados. Y esto es la 10ª parte de una legión romana. Y una legión romana estaba compuesta de 6,000 soldados. O sea, aquí más o menos tenemos a 600 soldados. Todos por un hombrecito. ¿Qué mal ha hecho? Total, pudieron quizás haber habido 1,000 personas allí que habían venido a tomar a aquel que sanó, que resucitó, que alimentó y predicó el bien por 3 años. Ante este enemigo formidable, ante lo formidable, cuando uno está listo, habiéndose preparado como el Señor se preparó, ante lo formidable, hay tranquilidad. Ante lo formidable, hay tranquilidad. El cáncer, un enemigo formidable, hay tranquilidad. La muerte, un enemigo formidable, hay tranquilidad. Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Saben cuál es la cualidad del creyente que imita a Cristo ante enemigo cualquier formidable que sea? Ahora hay tranquilidad en mi corazón.
triste. Su esposa, mal, bueno, en este caso de Job, pero todos sus hijos muertos. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hay tranquilidad ahí, mi hermano. Pero también vemos lo siguiente, versículo 48. Entonces Jesús le dijo a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y ante lo formidable del enemigo, que son más de 1000, hay tranquilidad. Ante lo detestable hay sobriedad, hay cordura. ¿Saben? Judas era un capo de la hipocresía. Judas engañó a todos por 3 largos años. Y hasta le dieron la responsabilidad de ser el tesorero. Era un capo de la mentira. Él era el as de la mentira. Porque su padre, el padre de la mentira, es el diablo mismo. Esto es detestable. Esto es un amigo porque la palabra realmente no es para amigo. Es como decir, estás aquí en Perú, diríamos, choche, causa, un beso. Bueno, no quiero poner peruanismo en la boca del Señor, pero es detestable lo que está haciendo. Judas era un capo de la hipocresía. ¿Saben que la mejilla era una muestra de una conexión entrañable? Cuando alguien besaba los bordes de tu capa, era en señal de reverencia. Los esclavos besaban, ¿no?, la mano de la persona a la cual tenían obediencia. Pero venir a este nivel horizontal es de igual a igual. Lo que está haciendo es una tremenda traición. Pero ante esto, el Señor guarda cordura. Tenemos la familia del Centro Bíblico y algunos invitados presentes. Ruego que no exista un espíritu de Judas en uno de ustedes. Pero tampoco voy a ser ingenuo, desconocer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que en los tiempos del fin, en los cuales tú y yo estamos viviendo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Y por lo tanto hay muchos Judas que están entrados en la congregación. ¿Seré yo? ¿Será alguien por allí? Tú conoces tu corazón. Yo conozco mi corazón. Cordura ante lo detestable, mis amados, no significa mantenernos callados. Saben que el Señor dijo a estos hombres: generación de víboras, sepulcros blanqueados, hijos de Satanás. El Señor no midió. Si los ofende esto, diría el Señor, como siempre digo yo, si los ofende esto, ya pues. La palabra de Dios dice: y no me voy a callar de ofender si te cae, porque necesitas mejorar tu obediencia al Señor. Me lo digo yo mismo. Queremos en todo tiempo ser llamados a la atención por la palabra de Dios. Y Judas fue llamado a la atención por todo lo que escuchaba, pero él era un as de la mentira. Era un tremendo hipócrita. Te ruego, mis amados, que me evites actitudes de hipocresía. Que evitemos actitudes hipócritas y seamos transparentes ante el Señor. Hay una observación más, o dos más, y con ello culminamos. Versículo 49. Viendo los que estaban con él que lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Ante lo formidable, cuando estamos preparados, va a haber tranquilidad. Ante lo detestable, cuando estamos preparados, va a haber sobriedad, va a haber cordura.
y aquí he inventado una palabrita para que haga un poco de aliteración, ante lo reaccionable, porque aquí hay una invitación a explotar, a reaccionar. Sin embargo, ante lo reaccionable de parte del Señor, porque está preparado, ha estado dependiendo, por lo tanto ha estado en obediencia y por lo tanto hay éxito, lo que Él hace es dar paz. Juan nos dice lo que envalentonó a Pedro, y Pedro es el que se menciona aquí por si acaso. Juan 18, si ustedes quieren lo pueden leer. Él es el que se envalentonó a cortar oreja, aunque se cola ese día. Es el primer torero que vemos en la Biblia, es Pedro. Él cortó oreja ese día. Ese día también se convirtió en el primer mosquetero. Uno por todos y todos por uno. Aquí, Señor, la hacemos linda, pero ¿por qué se siente envalentonado? ¿A quién buscan? A Jesús Nazaret, soy yo. Y todos caen. Y Pedro dice, ya, si dice una vez más soy yo, todo el mundo va a caer otra vez. Entonces ahí vamos, Señor, con la espada. Puede ser también nuestro espíritu a veces cuando no nos hemos preparado con el espíritu de Cristo y con el modelo de Cristo. Ante lo reaccionable hay paz. Juan nos dice esto. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, lo desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. La adrenalina te va a invocar a desconocer el espíritu que llevas y te va a hacerte sentir justificable de aquella reacción violenta. Pero tú debes escuchar al espíritu y a parar la adrenalina. La adrenalina es lo que ha causado que muchos creyentes, supuestamente en el nombre de Cristo, salgan y peleen por la espada. Ninguna guerra histórica es justificable de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor dice, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. La espada no es la manera de avanzar el reino de Dios en esta vida. Fíjense lo que dice Mateo 26, 52 y 54. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras que es necesario que así se haga? Lo que revela el Señor Jesucristo en Mateo es lo siguiente, de que uno se convierte en reaccionable carnalmente si es que levanta la espada y empieza con un espíritu violento. Porque lo que el Señor dice aquí es cuando tú levantas la espada, por la misma espada morirás. Si matas por la espada, no estás obviamente buscando la paz. Es más, si matas por la espada, mereces morir. Lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí, está admitiendo la pena de muerte. Sí, lo estoy diciendo así claramente. El Señor está admitiendo la pena de muerte. De que si uno levanta la espada y mata, por esa misma espada debe morir. Jesucristo sostuvo la pena de muerte para aquellos que toman la vida de alguien. Pero también la palabra de Dios nos dice que no está en la mano de uno, sino está bajo la autoridad del Estado. También vemos aquí que si utilizas la violencia para avanzar los planes de Dios, destruyes el propósito, el carácter y la obra de Dios. Si utilizas la violencia para avanzar el plan de Dios, destruyes el propósito, el carácter y la obra de Dios. Si vas a actuar guiado por la adrenalina, ¿saben? Si el Señor hubiera actuado de esa manera, Él se hubiera enviado como unas 12 legiones de ángeles. Estamos hablando de 72,000 ángeles. Y en el Antiguo Testamento tomó un solo ángel matar a 85,000 asirios. No se trata de la adrenalina. Vamos a ganar este mundo por la paz, pero eso no significa ser pasivo.
Tenemos que denunciar la injusticia, tenemos que denunciar el pecado, tenemos que proteger la vida del inocente, tenemos que proteger los matrimonios entre hombre y mujer, debemos proteger la vida. La única vez que salí a marchar es cuando salimos a proteger por la ideología de género, eso fue normal. Pero no voy a ir a tirar piedras políticamente por allí. Pero si me llaman para defender el matrimonio, porque es el diseño de Dios, si me llaman para proteger la vida, ahí sí. ¿Por qué? La palabra de Dios lo dice claro. Y no podemos negociar esto. Es palabra de Dios. Finalmente, mis hermanos, versículos 52 y 53. Ya culminamos. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis venido o salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendéis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ante lo formidable, si estás preparado para la prueba, vas a ver tranquilidad. Ante lo detestable, sobriedad, cordura. Ante lo reaccionable, paz. Finalmente, ante lo inevitable, esperanza. Esperanza. En medio de todo esto será es una corta hora de martirio para él, de una gran prueba para él, que significará derramar su sangre, ser colgado allí en una cruz, sin poder respirar, teniendo mucha sed. Será una hora muy difícil, pero estoy listo, dice el Señor. La oscuridad es inevitable, pero viene el día. La oscuridad es limitada, pero el día será eterno. La oscuridad dice ser de ustedes, pero el Señor dice, todo es mío. Esto tiene que ocurrir. ¿Para qué? Para que la luz crezca en ustedes. Por mandato divino les doy este tiempo, dice a los malos, pero yo lo he ganado todo. La profecía dice, esto debe ser así. También la victoria es mayor. Finalmente, quiero leer lo que dijo el Señor ese último día completo ello en nosotros. Juan 17 dice lo siguiente, hablando de ti y de mí: que todos sean uno, Padre, como tú y yo, que también ellos sean uno en nosotros. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. ¿Qué gloria quieres ver, hermano? Nunca olvidaré la gloriosa figura de mi esposa cuando no se compara con esa gloriosa, cuya gloria no se va a detener. ¿Saben ustedes lo que significa ser partícipes de la gloria de Dios? Está diciendo, yo quiero que ustedes que se pelean, ustedes que tienen rencillas, por mi sangre van a experimentar una unidad que es propia de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo en una unidad eterna. Eso es lo que yo quiero que ustedes experimenten. Eso lo dijo esa noche y antes de... Quiero que vean esa unidad para que el mundo sepa quién soy yo. Pero no solamente es la unidad, es el estilo de comunión que existe allí. Fíjense, nosotros necesitamos de esa unidad, necesitamos de esa comunión que ahora es posible por la sangre de Cristo. Y qué bueno saber que no se va a acabar. ¿Por qué? Porque esa gloria no es efímera, esa gloria no es gloria de luces de colores o de mucho dinero o de exposición propia que los hombres pueden hacer en cuanto a cosas materiales. Aquí vemos al Rey de Gloria pidiendo que tú y yo seamos uno, tengamos comunión y lo gocemos eternamente. Es como decir, me voy de vacaciones, permiten eso, me voy de vacaciones a Hawái y me quedo allí para siempre. Es mejor que eso. Comunión, unidad.
disfrutar de nuestro Dios toda la vida. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque ese día tú pensaste en mí, pensaste en mis hermanos. Prepáranos para la prueba. Ayúdanos, Señor, a rendir de la manera como tú rendiste el tiempo más difícil de tu vida. Te lo suplico, Padre Santo, en nombre de tu Hijo.